Gracias amigos televidentes por seguir con nosotros. Seguimos abordando este tema hoy. Nos ha preocupado saber qué es lo que sucede, cómo podemos plantear posibles soluciones al tema de Incahuasi, de lo que pasa en Chuquisaca. Pero también hay que hablar de algo y sentarnos a analizar cifras, números, datos. Creo que esto es importante. Está con nosotros el licenciado Oscar Heredia, analista en temas económicos. A quien le agradezco estos minutos. Un placer de saludarlo, Oscar. Bienvenido. Un placer, buenas noches. César, un saludo a todo Bolivia. Un placer. Oscar, el tema regalías, el tema Incahuasi, el tema Santa Cruz, el tema Chuquisaca. A ver, el 2004, querido César, es cuando se descubre este pozo, un megapozo, ¿no? El megapozo Incahuasi, que en realidad genera 170.000 millones de metros cúbicos de gas, que representa aproximadamente 800 millones de dólares de generación de recursos, ¿cierto? Ya es desde el 2004. Sin embargo, el 2015, ya en noviembre, Chuquisaca se apropia, ¿cierto?, en el sentido de pertenencia, ¿no? Se le vende un criterio de que Chuquisaca es parte del Incahuasi, o sea, del 50%, ¿no? ¿Quién vende ese criterio? Algunos estudios que determinan ello en su momento, ¿cierto? ¿Quiénes esos Entonces estudios? generan Yacimientos, o sea, varios también expertos, y en algún momento se ve un contrato donde se menciona de que el pozo Ipatí IQ es parte de Chuquisaca y de Santa Cruz, ¿cierto? De ahí surge la duda y dicen los chuquisacas. De ahí genera expectativas, genera esperanzas en un pueblo importante, ¿cierto? Claro. Ahora, más allá de que eso técnicamente se haya demostrado que es lo contrario, el problema es que la generación de esa expectativa y esa esperanza le representa económicamente a Chuquisaca 35 millones de dólares. Tú tienes que saber que Santa Cruz recibió en 2017 350 millones de bolivianos por regalías, por el 11%. Chuquisaca 242 millones por las regalías del 11%. Entonces, esta expectativa, es decir, yo voy a recibir 245 millones de bolivianos, o sea, 35 millones de dólares en esta gestión. Entonces, eso le empieza a generar, porque el pozo en realidad se descubre el 2004, ya se empiezan a hablar de los límites el 2015, el 2016 en julio ya debería estar en comercialización y se genera el gran problema ¿no? Ahora, ¿Chuquisaca recibía recursos, regalías antes de este conflicto? Claro, antes de este conflicto recibía de otros, pues Margarita, ¿te acuerdas de Margarita y el conflicto entre Tarija y Chuquisaca también? Y ellos, por ejemplo, decían que perdieron porque no recibieron las regalías desde el 2014 o del 2004, sino recibieron el 2002. Entonces ellos estaban preparados para poder recibir ello y esto les ha sorprendido, pienso yo. Entonces, para que la gente lo entienda, la esperanza estaba centrada para los chuquisaqueños en Incahuasi. En Incahuasi, exactamente, porque generarían 35 millones de regalías. Es casi más o menos lo que les representa el ingreso del 2017. Entonces, Chuquisaca en esa perspectiva creo que ha sido sorprendida. ¿Por qué? Porque creo que el gobierno no ha jugado con transparencia, no ha jugado con decir la verdad. Yo creo que en cualquier actividad humana, peor en gestión pública y definición de políticas públicas, se debe hablar con transparencia, generar una expectativa. Oscar, ¿por qué el 2017 recibe casi 35 millones de dólares el departamento de Chuquisaca? ¿De qué fuentes, si no era Incahuasi? Por ejemplo, Margarita, etcétera, ¿no? Todas las regalías de otros pozos que tiene Chuquisaca también, ¿no? Incahuasi le iba a representar otros 35 Claro, millones. más o menos la mitad, los 35 millones de dólares, casi igual. Estamos hablando de casi 70 millones que hubiera recibido si es que Incahuasi era de Claro, Chuquisaca. entonces ese dinero, tú sabes que Chuquisaca es una población no tan desarrollada como Santa Cruz, entonces es una maravilla de dinero el que podía haber recibido en este momento Chuquisaca, ¿no? Pero me dices que esos estudios, que todos esos expertos y demás le vendieron ilusiones, pero fue el gobierno también. Claro, el gobierno parte de dos cosas. Primero, que creo que Bolivia tiene un gran problema. Creemos que todo es el gas.
yo creo que el gas tiene que entrar de alguna manera a jugar un segundo plano. Yo creo que para Chuquisaca lo que podría haber hecho es un desarrollo, por ejemplo, del turismo, de la agricultura, de la industria, vertebración caminera, para mejorar la calidad y el estilo, el nivel de vida de los propios chuquisaqueños, ¿cierto? Entonces, en este sentido, ese es el primer elemento. El segundo elemento, creo que al gobierno se le han ido de las manos el tema de la autonomía, ¿cierto? El gobierno presiona, es un gobierno centralista, aunque en un modelo autonómico es centralista. Entonces presiona, hay una fuerza externa que presiona a los nuevos departamentos. Pero los propios nueve departamentos lo que hacen es contrarrestar en función del concepto de autonomía y de la generación económica, ¿cierto? Entonces, con esos dineros ellos pueden desarrollar. Pero aquí hay el tercer elemento que se juega el tema político, o sea, la generación de nuevos liderazgos en la región con la utilización de esos recursos que si fueran bien distribuidos podrían desarrollar los departamentos. Por eso es, ¿no?, que el gobierno centralice esos recursos. Claro. Y por eso que el pacto fiscal no va a ser fácil de desligarse, digamos, de esos recursos para el gobierno central. Claro, el pacto fiscal es la otra salida, ¿no? Yo te decía el desarrollo, agricultura, industria, turismo, y el pacto fiscal tiene que ver con esto porque es la redistribución, pero no de las regalías ni del IDH, sino de la coparticipación, que tiene 75% el gobierno, 25%, 20% tiene el 80 hasta 90. municipio y las universidades tienen 5%, ¿cierto? Entonces, esa coparticipación tiene que ver también con el modelo centralista que tiene este gobierno. Correcto. Y es por esa razón me voy a lo que tú planteas, y fundamentalmente el tema acá es: mientras menos desarrollo político puedas generarle a tus regiones para el gobierno central, eso no es una afectación. Y eso depende mucho de las regalías, de la cantidad de recursos que puedas dejar desde el gobierno central para las autonomías de las regiones. Claro, es el concepto. Yo creo que hay otra mentalidad también. El gobierno tiene que pensar que vivimos en un estado autonómico, ¿cierto? Y tenemos que actuar en consecuencia. Y los gobernadores también tienen que asumir responsabilidades, pues mucho tiempo se han acostumbrado, entre comillas, disculpen el término, de pedir, ¿cierto? De pedir a los gobiernos la solución del problema, tanto económico, tanto de gestión. Tienen todos esos problemas y los gobernadores recurren al gobierno central. Entonces no hay una mentalidad autonómica todavía, propiamente dicha, de los gobernadores. Entonces eso nos genera un gran problema. Entonces, en este caso, lo que sucede es que los bolivianos tenemos que pensar que estamos viviendo en un estado autonómico y hay que exigirle al gobierno que también actúe en consecuencia. Entonces, esto se vuelve político. Hoy día ya es un tema político con la posibilidad de que emerjan nuevos liderazgos, ¿cierto?, en las propias regiones, en función de la utilización de esos recursos para solucionar algunos problemas. Y eso es lo que quería evitar el gobierno. Claro, lo que quería evitar, pero sin embargo entran en disputa todos esos problemas, porque creo que el gobierno lo que ha tenido un gran problema es que no ha sabido tener una alerta temprana, no ha sabido que había un problema y no se dio cuenta que iba a generar un conflicto bien difícil de solucionar. Tú te acuerdas que había un conflicto también entre Oruro y Potosí, ¿cierto?, respecto a la productividad de quinoa, etcétera, etcétera. Sin embargo, se solucionó de alguna manera. Pero en este caso, el gran problema es que Chuquisaca ya se tomó pertenencia de un recurso que es importantísimo comparado con el presupuesto del 2017, y eso hace que esas expectativas, es como yo diría, voy a recibir el segundo aguinaldo, entonces ya empiezo a decidir ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Voy a ahorrar, me voy a comprar un autito, voy a pagar mi cuentita, algo tengo que hacer. Entonces Chuquisaca ha hecho lo mismo. Y en este caso es durísimo. Perder 35 millones de dólares. Aparentemente es poco, pero en realidad es mucho. No, pero por supuesto, para una región como muchas del país que necesitan esos recursos para poder desarrollar. Eso es lo que ha pedido el departamento de Chuquisaca. Dicen, necesitamos, este reclamo es legítimo. Nuestras autoridades no están haciendo lo que tenían que hacer. Se han aplazado el gobernador, se ha aplazado el alcalde. Mañana va a haber un cabildo. Están solicitando ya aparentemente la destitución de ellos. Pero lo que nos ha complicado, lo que nos ha complicado es la falta de soluciones. Claro. ¿Cómo podemos brindar una solución a este conflicto que tiene ahora
el departamento de Chuquisaca? Mira, ahorita Santa Cruz está pidiendo 133 millones de bolivianos. Diciembre, enero, febrero, marzo de regalías, ¿cierto? Ese es el monto. Lo que tiene que hacer el gobierno es buscar financiamientos de inversión en primer lugar. A pesar de que no estemos de acuerdo de vivir del gas, tiene nomás que hacer exploración en algunas regiones, o sea, tiene que invertir. Sin embargo, también tiene que pensar de que ya los bolivianos tenemos que cambiar de rumbo hacia otras actividades, o sea, nuestra matriz productiva debe cambiar. Entonces, Chuquisaca en este caso, tú sabes que tiene nomás turismo, tiene agricultura y tal vez industria, de alguna manera desarrollarla. Pero es la única forma. ¿Quiénes lo tienen que hacer? ¿Los chuquisaqueños de a pie? Para eso están sus autoridades, para eso están sus gobernadores, para eso están sus alcaldes, los alcaldes de los diferentes municipios. Pero bueno, han confiado en este, y además ha habido una gran expectativa por el tema de Incahuasi. Claro, el gobierno tiene que asumir. O sea, este es un tema político, más allá de lo técnico, ¿cierto? Si hubiera deseado resolver técnicamente, pero ahora se tiene que resolver políticamente. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que nomás asignar algún tipo de recursos a Chuquisaca para poder, lógicamente, contrarrestar esta falsa expectativa, esta falsa esperanza para poder solucionar de alguna manera algún tipo de desarrollo y crecimiento de esta población asignándoles algunos recursos. Hablábamos de la otra alternativa, que es el tema del pacto fiscal. Rubén Costas decía, no, el pacto fiscal va a solucionar el problema, pero sabemos que las reuniones, los avances técnicos que se han hecho en varias reuniones, acercamientos, se ha avanzado bastante, pero llega un momento en el freno. ¿Por qué? Porque ya es una decisión política. Claro, el problema del pacto fiscal, algunos hablan sobre que es una distribución de los recursos, otros hablan de que es la utilización eficiente de esos recursos. Sin embargo, lo primero que hay que definir es cuál es el objetivo de desarrollo de país que queremos. Segundo, la recepción de esos recursos, o sea, cómo generamos esos recursos, distribuimos esos recursos y cómo se utilizan esos recursos en función de una política pública. Ahora, lógicamente, el gobierno tiene el 75%, casi 80% de los impuestos, de la coparticipación, que centraliza y que no deja desarrollar. Lógicamente, algunos pensarán decir, cuando tú te sales de tu casa no te llevas todas las cosas. Sin embargo, como el gobierno es un juez, el gobierno, como dicen nuestros gobernantes, son los papás. Por lo tanto, como buen padre, tiene que hacer una buena redistribución para que tengan un capital, ¿no ve?, semilla, digamos, un capital que les permita cumplir con algún tipo de competencias que les han ido asignadas teniendo los mismos recursos. Antes tenía una cantidad de competencias y ahora tienen mucho más. Por lo tanto, el gobierno, como son los departamentos, son los generadores de los recursos, las empresas son los generadores de los recursos. Entonces, esos recursos tienen que ser distribuidos de mejor manera. Pero como el gobierno dice, necesito dinero para hacer obras. A ver, si La Paz le ha pedido teleférico, le da teleférico. Si a la gobernación le pediría La Paz teleférico, no podría cumplir con ello. Correcto. Entonces, una población X del departamento de La Paz le pide camino al gobernador, el gobernador no va a poder hacer porque no tiene recursos. ¿Quién sale? Inmediatamente el gobierno, y le da, ¿cierto? Le da. Entonces, eso tiene un rédito político también. Del petróleo está en 70.10, entonces eso permite nomás de repente en la gestión económica al gobierno estar tranquilos, pero en las regiones tenemos problemas. Pero si nuevamente baja el precio del barril del crudo. Claro, el problema que te decía al inicio es que todos los bolivianos creemos que tenemos que vivir del gas. Yo creo que hay que tener otra mirada y el gobierno tiene que ser el que nos guíe a esa mirada, ¿cierto? Que escuche a los departamentos, que escuche a los municipios de sus potencialidades económicas y en función de eso definir políticas que nos permita ser un país competitivo, productivo y ir pensando en crecer más del 4.5%, querido César. Gracias, licenciado Oscar Heredia, analista en temas económicos, brindándonos otra mirada de este conflicto, otra mirada de lo que pasa con el tema de las regalías, de lo que pasa en Incahuasi, desde un punto de vista económico. Gracias, Oscar. No, gracias, César. Cualquier momento estoy contigo. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Naira, esto es Que No Me Pierda. Así es.